Bueno, buenos días, iglesia. Si estás aquí hoy, ¿qué le pasa a esto? Que se está... Bueno, ahí vale, ahí está bien. A ver. Ahí vale, no se cae, creo yo. Vale, bien. Pues yo creo que si estás aquí hoy es porque Dios lo quiere. Y voy a poner una respuesta bastante sencilla de por qué pienso eso. Y es que esta mañana, cuando estaba viniendo hoy aquí, y estaba viendo a unos amigos en el bar de aquí al lado, a punto de entrar, siento y escucho ¡plah! Y digo, ¿qué ha pasado? Y de repente miro al suelo y veo caca de paloma, pero no un poquito, parecía que tenía diarrea, ¿verdad? Y luego me hago así, me toco el pelo y digo, no, por favor. Y digo, menos mal, ¿verdad? Menos mal, que me lo lavé ayer. Claro. Pero la americana que llevaba sí estaba manchada de caca y la maleta también estaba manchada de caca. Menos mal que no me manché la camisa. Lo que quiero decir aquí es que he sufrido persecución por la naturaleza. Claro, ahí está el punto. Bien, entonces, si estás aquí hoy, bienvenido, bienvenida. Espero que, si es tu primera vez, siéntete en casa. Y estamos viendo en nuestra serie de Amor Radical, que para muchos de vosotros, pues, estamos siguiendo un libro como iglesia, pero si estás por primera vez aquí, no te preocupes, que voy a tratar de explicarlo de la mayor manera posible, sencillamente. A ver si lo logro. Y yo creo que el amor tiene un problema, porque cuando decimos amar a alguien, ¿verdad? Pues ¿qué quiere decir eso? Es decir, que cuando nosotros mencionamos la palabra amor, en sí mismo es abstracto. Sí, amor, pues ¿qué significa eso con mi esposa? ¿O qué significa eso con mi amigo que la está pasando mal? Es decir, que el amor tiene distintas manifestaciones cuando se pone en práctica. Pero cuando tú dices ama a la gente, pues eso no quiere decir nada, ¿verdad? Es decir, que es un principio abstracto, pero tiene que cobrar una manifestación práctica. No voy a amar a Ángel de la misma manera que amo a mi esposa, ¿verdad? No le voy a estar dando besos por ahí, claro. Es decir, sería inapropiado, como poco. Pues ahí se puede ver que el amor tiene distintas manifestaciones, dependiendo de la circunstancia. Bien. Y entonces el tema que vamos a tratar hoy es un aspecto concreto, que es el amor que discierne y acepta. Es un amor que discierne la situación y acepta la diferencia y actúa. Pero creo que la mejor manera de hablar sobre un amor que discierne y acepta es hablar sobre lo que se ha denominado históricamente la regla de oro. Yo no sé si sabéis cuál es la regla de oro, pero la regla de oro básicamente, bueno, depende de qué religión o de qué cultura vengas, ha habido distintas maneras de decir casi lo mismo. Casi, cuidado con esto, casi lo mismo. Jesús, por ejemplo, dice lo siguiente: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Es decir, que tú quieres un menú Whopper de Burger King, pues si eso es lo que te gustaría, trata de hacerlo para el prójimo. Esa es la idea. El budismo dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice el budismo sobre esta regla. Dice: no lastime a los demás en las maneras en las cuales usted mismo encontraría dañinas. ¿Ok? Esto está en Udana Varga 5.18, si queréis. Luego paso la cita, si queréis. El confucianismo, ¿qué dice el confucianismo? Dice: no hacer a los otros lo que no quieras que los otros te hagan a ti. El hinduismo: esta es la suma del deber. No hacer a los otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran. Humanismo: si eres un humanista de la ilustración, filosóficamente hablando, dirías lo siguiente: no hagas cosas que no te gustaría que te hicieran. El Islam, ¿qué dice el Islam? El Corán. Bueno, en realidad este es un imán que interpretaba esto, pero bueno. Ninguno de ustedes verdaderamente cree hasta que desea a su hermano lo que desea para sí mismo. Está ligando la fe con el deseo del bien hacia el prójimo.
A ver si conocéis esta, ¿verdad? Yo creo que no. Es el jainismo. El jainismo, que es una religión de la India, distinta al hinduismo. Y dice lo siguiente: un hombre debería manejarse tratando a todas las criaturas como le gustaría que le tratasen a sí mismo. Sutrakitranga 1.11.33. A ver quién lo encuentra, ¿verdad? Y el judaísmo, que básicamente es el Antiguo Testamento, la Torá, para los que son judíos, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no suena más familiar. Levítico 19.18. Es que ese mandamiento ya estaba en Levítico. Claro. Entonces, la pregunta que tenemos delante es: ¿cuál es la diferencia entre el hinduismo, el budismo, el judaísmo, Jesús y el humanismo y el que se te ocurra a ti, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El reto que tenemos delante es el siguiente: si todas las religiones o culturas han dicho algo parecido, ¿por qué Jesús? Es decir, ¿por qué nos vamos a molestar en tomar más atención a Jesús? Esa es una buena pregunta. Claro, y hay que hacérsela. Pues aquí el punto es que lo que hace a Jesús distinto de los demás no es que haya pronunciado esta regla de una manera similar quizás, sino que lo que hace distinto a Jesús frente a todos los demás es el contexto en el cual Cristo pronunció esas palabras. Y es que estuvimos en Praga aprendiendo a hacer sermones expositivos. Hace tiempo aquí los antiguos miembros tuvimos un entrenamiento de eso, hace ya años. Y es curioso porque cuando tú quieres hacer un sermón o una clase de tópico, pues nada, coges una secuencia lógica, coges ciertos textos y nada, tu idea y atacarla. Y es muy fácil manipular, es muy fácil malinterpretar. Pero lo que vamos a ver hoy es simplemente 6 versículos. 6 versículos, es que no da tiempo más. 6 versículos. En contexto, vamos a analizar lo que dice Jesús juntos y vamos a ver qué nos está tratando de decir sobre la regla de oro. Ahora bien, ¿qué relación tiene la regla de oro con el amor que discierne y acepta? Eso es otra buena pregunta. Pues es la siguiente: es que la regla de oro esencialmente fomenta, promueve, incita a un amor que discierne y acepta. Es decir, que la manera en que nosotros podemos aprender a tener un amor que discierne y acepta es entendiendo y viviendo la regla de oro, lo que Jesús va a pronunciar. Bueno, que ha pronunciado, porque le he leído por encima. Así que vamos a verlo. Primer punto. El primer punto es sencillo: entendiendo la regla de oro. Vamos a tratar de entender con la mente, y el segundo punto es viviendo la regla de oro, para entenderlo con el corazón. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 12. Ya está, no vamos a ver más. Y a ver si da tiempo, porque me alargo siempre. A ver, Mateo, capítulo 7, del 7 al 12. Vamos a ver las palabras de Jesús. Para los que no conozcáis este pasaje, porque a lo mejor no lo habéis leído antes, el pasaje tiene como contexto el Sermón del Monte. Jesús estaba predicando a los discípulos y a las multitudes sentado, no de pie, pero no pasa nada. Y estaba hablando muchas cosas profundas sobre la ley del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, es decir, lo de los judíos, y tratando de ver las relaciones. Y entre todas esas cosas que dice, menciona la siguiente: y si tú estás aquí queriendo tener una relación con Dios, y si tú estás aquí preguntándote ¿qué es lo que quiere Dios de mi vida? Aquí te lo va a responder Jesús. No yo, mi opinión da igual. Aquí es lo que Jesús piense. Versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ni el más malo, ¿verdad? Yo estaba viendo a Pablo Escobar, su biografía,
y hasta Pablo Escobar trataba bien a su hijo. Claro, es que es fuerte, ¿no? Hasta los mayores criminales muchas veces hasta le dan buena comida a los hijos. Claro, este es el punto. Es lo que está tratando de decir Jesús aquí. 11, versículo 11, dice, pues si vosotros, siendo malos, claro, es que aquí está el punto, pues si nosotros, siendo malos, ¿qué quiere decir Jesús? No es que seas mala gente. Lo que está tratando de decir Jesús aquí es que tienes pecado y que delante de Dios eso nos hace malos. Es lo que está estableciendo. Aunque seas muy majo o maja, ¿verdad? Eso da igual. Pues dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¡Puf! Yo estuve en mi tiempo, el miércoles creo que fue, leyendo esto, y lo he leído muchas veces, pero nunca lo había leído lo anterior en relación a la regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Entonces vamos a analizarlo por fases, ¿verdad? Porque si no, no se puede. Es que hay mucho aquí, ¿eh? Familia, invitado, invitada, si tú lees el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, te vas a dar cuenta que lees una cosa, meditas y es inagotable. Inagotable. La Biblia es probablemente el libro de la historia del que se ha hecho más comentarios del mundo. O sea, la Biblia la ha comentado filósofos, teólogos, secularistas, todo el mundo lo ha comentado. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero sin decir cosas raras, ¿verdad? Fijad, vamos a ceñirnos a lo que está en el texto, claro. Bien, pues aquí lo que vemos es que todo lo que Jesús nos manda hacer tiene un motivo o razón espiritual. Y si fallamos en entenderlo, fallamos en ver la riqueza espiritual de lo que mueve a Jesús decirnos ciertas cosas. Es como el típico niño, cuando yo era niño, y papá o mamá, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque sí. Y bueno, a ver, yo era travieso, vale, está bien, pero nos gusta entender. De hecho, estaba hablando con Jorge el otro día de sus hijos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y es que ese hambre por entender, por saber, por comprender lo que hay detrás de las acciones. Y muchas veces en la Biblia nos quedamos con los actos. Sé bueno, no digas malas palabras. ¿Por qué? Jesús responde. Entonces, aquí lo que vemos es que Jesús, esto es lo importantísimo, Jesús contextualiza. Es decir, Jesús pone la regla de oro en contexto, primero, a Dios Padre. Es que, fijaros lo que dice, versículo 12 dice, por eso, ¿qué quiere decir por eso? Es bueno, los que son filólogos aquí, que hay alguno, por eso es una conjunción causal. Claro, es muy complicado. ¿Qué quiere decir esto? Nada, que es una palabra que indica la causa o el motivo de lo que se ha expresado. Entonces, lo que Jesús está tratando de decir aquí es que la razón por la cual te digo que tienes que hacer para los hombres lo que a ti te gustaría recibir es esta, que Dios te da todo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Claro, es que no es simplemente tratar bien a los hombres, es que este mandamiento está arraigado en la relación que tenemos con el Padre. Porque, como a mí me decían de pequeño, o cuando hablaba con gente decía, es que me pasa esto por tonto, por bueno, ¿no lo has escuchado? Es decir, que a mí me pasan estas cosas, estos malestares por ser bueno con la gente, voy a ser malo. Y dicen, sí, tienes que empezar a ser más egoísta, tienes que empezar a pensar en ti. Eso es una, herejía, así de claro hay que decirlo, es decir, que eso no es bíblico, para nada. Claro, pero tú dices, bueno, es que
el confucianismo, el budismo, todos estos me están diciendo que trate bien al prójimo, que le considere. Pero ¿y si el prójimo me trata mal? ¿Y si el prójimo me roba, me ultraja, me daña? Yo no voy a ser tonto, tengo que pensar en mí. Y eso tiene todo el sentido. Desde el punto de vista evolucionista, darwinista, tiene todo el sentido. Sobrevive, la ley del más fuerte. Aplasta para que no te aplasten. Pero Cristo dice, la razón por la cual os mando a hacer para con el prójimo aquello que deseas recibir, es porque Dios siempre, aunque seas enemigo y malo, te ha dado mucho más. Entonces, claro, este mandamiento cobra vida, porque está anclado en la relación que tenemos con Dios. Si no, no se puede entender. Si has venido aquí para una clase moral, te has equivocado de sitio. Aquí no queremos ser tíos y tías buenas, ¿verdad? Es que a mí me aburre eso de ser bueno. Nunca he querido ser bueno. Y, o sea, claro, es que no, claro, cuando la gente dice, deja de robar, deja de pegar a la gente, sé bueno, a mí me aburría eso, digo, ¿por qué? Pero cuando entiendo, claro, porque Dios me ama, ha entregado a su Hijo, y entiendo esa relación, claro, aunque seas malo conmigo, bueno, no siempre trataré de ser bueno. Es decir, que tengo que depender de Dios, ahí está el punto. Pues esa es la idea. Y es curioso porque la primera razón que Cristo da para mandarte a seguir la regla de oro es personal, es algo que se experimenta. No es algo que se entiende solamente con la cabeza, porque tú dices, voy a la iglesia los domingos, trato de ser bueno, buena, por favor, deja de decir eso. Tengo una relación con Dios. La pregunta aquí no es si creemos o no en Dios. Cuidado, hay que creer, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿amamos a Dios? ¿Tienes una relación personal, íntima con Dios? Incluso si todo el mundo que conoces que es cristiano o cristiana abandona a Dios, ¿tú seguirías con Dios? Eso es una buena pregunta. Entonces, el primer motivo que Jesús da para que nosotros nos motive a obedecer este mandamiento es una relación personal que se experimenta con Dios. Es experimentar la bondad de Dios contigo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Por eso dice, por esa razón. Vale, espero que se haya entendido. Bueno, pero curiosamente, la segunda razón que da está al final. Claro, está al final. Fijaros lo que dice, versículo 12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque, ahí está la segunda razón. Porque esta es la ley y los profetas. Y tú dices, ¿qué es eso de la ley y los profetas? Yo no entiendo eso, explícalo. Claro, es que hay que explicarlo. Bueno, pues la ley y los profetas era una manera de decir, muy resumida, lo que Dios había mandado a su pueblo, en el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios en todo el Antiguo Testamento. La ley eran los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, como se conoce en los judíos, y los demás libros se conocen como los profetas, que hay profetas menores, profetas mayores, etcétera, etcétera. Básicamente, en resumen, aquí Jesús está diciéndole a la gente, obedecer este mandato de la regla de oro es importante porque en esto se resume lo que siempre he deseado que hagáis por mí. ¿A quién le gustan los resúmenes aquí? Que yo sé, por eso te he mirado. Bueno, pues, como Jesús resume, yo me he molestado en preparar una cara de resumen del sermón, que lo voy a enviar para que lo tengáis por si os perdéis. Aquí en una cara está todo resumido. Este es para Flaquito, que se lo voy a dar luego, para Carlos. Pero Jesús básicamente está resumiendo. Porque los judíos estaban todo el tiempo, los judíos, la mayoría, a la edad de 18, 20 años, ya se sabían de memoria la Torá entera. Increíble. Y sabían todos los mandamientos con los matices y los detalles para asegurarse que seguían a rajatabla la palabra de Dios. Porque les importaba, se lo escribían en las puertas, en los dinteles, lo tenían en todos lados. Y no mencionaban ni siquiera el nombre de Dios, porque tenían reverencia. Entonces,
lo que cuando Cristo está diciendo, porque esta es la ley y los profetas, esto es muy fuerte. Jesús, ¿cómo te atreves a decirme a mí, que llevo memorizando 20 años de mi vida, la Torá de memoria, tratando de obedecer todos los mandamientos, y me dices que toda la ley y los profetas se resume en esa frase? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y eso es, en parte, ¿os dais cuenta del contexto? Que sin el contexto esta regla, pues es débil, es enclenque, no sirve para nada. Sé bueno, sé positivo, qué aburrido, de verdad. Es que de verdad yo me enojo cuando leo esas cosas, porque me parecen que carece de fondo, carece de todo. Hakuna Matata. Vive despreocupado y ¡ala! A tu esposa le da cáncer. Buena suerte. A ver qué tal eso de la felicidad. Se te va. Es que no se entiende nada. Bueno, entonces aquí, en resumen, tenemos los dos motivos. El primero es antes, que es experimental, es íntimo con Dios. Ok, cuán bueno eres conmigo, Padre, déjame dar un poquito de todo lo que me das hacia el prójimo. Es lo que debe alimentar. Y la segunda razón es, quiero asegurarme de que estoy obedeciendo la doctrina correcta, de que realmente no me están engañando y estoy siguiendo la palabra de Dios. Y Jesús dice, aquí está la razón. Tranquilo, que si tú practicas esto, estás agradando lo que Dios ha intentado decir durante 1000 años, en todo el Antiguo Testamento, esa es su voluntad. Increíble, increíble. Entonces, para cerrar este punto, lo revolucionario de las palabras de Jesús no está en pronunciar esa regla de oro. No está ahí. Porque ya se conocía con otras palabras incluso en Levítico. Entonces ahí no está lo revolucionario. Lo revolucionario, y atención por favor, que aquí es donde la matan. Aquí es el momento más importante. Lo revolucionario está en que Jesús muestra uno de los fines fundamentales para el cual la ley había sido dada. Es decir, ¿cuál fue la intención de Dios al dar toda esa ley y todos esos mandatos? Enseñarte a amar como Él ama. Ahí está. Eso es lo revolucionario. Es decir, que ningún rabino, ningún maestro de la época, sí, ellos conocían que amarás a tu prójimo como a ti mismo, estaba en Levítico. Pero Jesús se atrevió, atención, se atrevió a resumir en esa frase que esa era la voluntad de Dios para con los hombres. Y eso no lo había dicho ningún rabino. Es decir, lo auténtico de Jesús, lo revolucionario, es que Él resumió en ese mandato, en esa regla, el corazón de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, para aquellos que queráis estudiar más acerca del tema, os animo a ver Mateo 22, versículo del 32 al 40. Mateo 22, versículo 32 al 40. Porque Jesús repite parecido, dice, en esto se resume la ley y los profetas, y habla de amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que la regla de oro de hacer para los demás lo que te gustaría que a ti recibir es una manera distinta de decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo podéis leer, no me da tiempo porque no hay tiempo, pero lo podéis verificar y os animo a estudiarlo para ver la profundidad. Bien, pues ahora que hemos entendido las razones por las cuales debemos practicar la regla de oro, porque sin estas dos razones, sin la relación con Dios, que es personal, íntimo, y sin la parte doctrinal de enseñanza, de asegurarnos de que esto es lo que quiere Dios, no se entiende nada. Da igual que yo os diga que es bueno, porque eso no va a ir a ningún sitio. Y cuidado, Jesús es el que está contextualizando la regla de oro en relación al Padre y en relación a la correcta enseñanza. No yo, es que Jesús le ha dado ese sentido a la regla. Es muy importante saber esto. Bien, y el segundo punto, y acabamos, porque no hay tiempo, es viviendo la regla de oro. Vale, muy bien. Ya he entendido las razones que me anclan en Cristo, en el Evangelio, pero ¿qué quiere decir eso de hacer para los demás todo aquello que te gustaría recibir? Claro, ahora vamos a hablar del aspecto práctico. Del aspecto práctico. Entonces, esta regla de oro, la mejor ilustración que podemos tener para entenderlo es el de una brújula. ¿Sabéis qué es una brújula? A compass, en inglés.
Entonces, ¿la brújula te dice acaso dónde tienes que ir? No. Quiero ir a Goico Grill. ¿Te dice que quieres ir a Goico Grill como Google Maps? No. ¿Qué es lo que hace la brújula? Te indica el norte, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Yo no sé utilizar la brújula, ¿verdad? Pero se entiende. Te indica el norte. Es decir, te indica de que estás yendo a la dirección correcta. Es decir, te encamina, te guía. Esa es la idea. Pues la regla de oro tiene exactamente la misma función que tiene una brújula. Y es que te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Cuando estás enfadado, cuando estás siendo egoísta, cuando quieres ir a tu bola, tú dices, a ver, ¿cuál es la regla de oro? Y ves ahí un fulanito que está hambriento. Ok, si yo fuera él, a mí me gustaría que me dieran comida. Pues ya está, dale comida. Tú dices, qué sencillo. Entonces, lo que la regla de oro hace es indicarnos, es la brújula, para que nos hagamos esa pregunta, esa reflexión, ese discernimiento. ¿Qué significa amar ahora, a las 2:15? Pues en esta situación, por ejemplo, aquí, ¿qué significa amaros? Es no tardar mucho porque hace calor, ¿verdad? Es decir, que cobra distintas manifestaciones. Ese es el punto fundamental. Entonces, es una brújula, te guía para que disciernas. Entonces, aquí, porque si imaginaos que tenéis sed, uno tiene sed y se está muriendo de sed y otro se está ahogando, una persona se está ahogando. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo se manifiesta el amor hacia la persona que se ahoga? Que le saque el agua. Si puedo, ¿verdad? A ver si me voy a ahogar yo también. Pero si puedo, le saco del agua. Y la persona que tiene sed, le das de beber. La manifestación es distinta, pero el principio es el mismo. La situación, la manifestación, el hecho es distinto, pero el principio se repite, vuelve. Es el querer lo mejor para el prójimo. O es como a mí cuando estoy enfermo. Cuando yo me pongo enfermo, yo sé que la Biblia dice que visitemos al enfermo, pero yo os pido que si estoy enfermo no me visitéis, porque no me gusta. Es decir, que cuando yo estoy enfermo no quiero hablar mucho, quiero estar tranquilo para relajarme. El hecho de hablar me agota más para recuperarme. Entonces, claro, tenéis que pensar, ¿qué significa discernir? ¿Qué es amor ahora? Tengo que discernirlo. Ah, pero a mí me gusta que cuando estoy enfermo me visiten. Así que yo voy a visitar a Carlos, que se aguante. No, ahí no. O sea, tú disciernes, claro, no se entiende nada. Tú disciernes y sabes, a Carlos cómo le gusta, cómo le sienta el amor, ¿Qué es lo que necesita ahora? Pues que no le hable mucho y que no lo moleste. Ok, pero a mí me da igual lo que diga Carlos, mira lo que dice la Biblia. Que le visita al enfermo. Bueno, eso es otra discusión. Pero no, tu labor es discernir lo que la persona necesita y aceptar la diferencia. No sé si habéis comido con el típico español, así antiguo, que yo tengo muchos amigos así, que te dice, come esto, que te va a gustar, come esto, que te va a gustar. Estás en el bar comiendo, come, por favor, come, que yo te lo pago. Comes, no te gusta, pues no, tú es que no aprecias nada. Y te juzga, ¿verdad? Porque no te gusta lo que te ha invitado. Y come, es que te debe gustar, porque a mí me gusta. Pues muy bien. Entonces, no seamos así, hay que discernir y aceptar la diferencia. No es lo mismo que mi mujer quiera preparar una cena romántica para mí, que si yo quiero preparar una cena romántica para mi mujer. Porque para mí, la mejor cena romántica es así un entrecot gordo, grasoso, pues rico, con patatas o arroz. Eso me hace sentir amado, pero si yo le pongo eso a mi mujer, se va a desanimar, porque es vegetariana. Entonces, con mi mujer yo tendré que ir a Pinterest y aprender a hacer una receta de estas que no sé, ¿verdad? Claro, es que ese es el amor, señores, ese es el amor, hay que aprender a discernir. ¿Ha visto qué complicado se vuelve esto? Hasta Pinterest te ayuda más. Esto es tremendo, ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto es que se debe encontrar la manifestación correcta, la práctica correcta, depende de la circunstancia, y aceptarlo. Porque de nada sirve que mi mujer me obligue a mí a ser vegetariano y que yo le obligue a ella a ser omnívoro, ¿verdad? No sirve de nada. Bien, pues ya no hay tiempo, hay que concluir. Entonces aquí vemos que la regla de oro, en esencia, fomenta este tipo de amor. Porque, ¿qué es lo que más deseamos detrás de todas las prácticas? ¿Qué es lo que más deseamos? Lo que más deseamos, lo que más desea el prójimo es que se nos considere.
A mí me encantó lo que hizo Harrison una vez. Creo que era predicando, había estado comiendo en on screens y se me olvidó mi botella de bambú y aluminio, mi botella de agua. Y a mí las cartas tampoco me gustan. A mí me gusta que me regalen algo funcional o que actos de servicio. Pero fijaros, Harrison me conoce. Claro, es que para poner en práctica la regla de oro tienes que conocer al prójimo. Y mientras más conozcas al prójimo, tu amor va a ser más efectivo. Y él me dijo, y terminábamos la reunión, creo, no me acuerdo, había una reunión y me dijo, ¿quieres que yo vaya a Nuevos Ministerios, vaya al restaurante y vea si tu botella está ahí? Y yo me quedé. O sea, me tocó. Yo me emocioné, dije, wow. Y esos pequeños detalles, eso es la manifestación práctica de la regla de oro. Es decir, que Harrison, en mi opinión, es un ejemplo en eso. También Harrison y Alejandra me han ayudado mucho en mi situación laboral, en cómo buscar empleo, en cómo abrir mi mente y no limitarme. Si tenéis problemas con eso, ellos son un ejemplo, para mí son referencia, así que por favor ir a ellos. Pero esa es la idea, es amar de una manera concreta, específica, como el prójimo necesita en ese momento. Y esto, familia, lo hace Dios todo el tiempo. Porque muchos de nosotros ya tenemos una relación con Dios. Y Dios nos ha encontrado de distintas maneras a cada uno. De distintas maneras. Os ha amado de distintas maneras. Algunos de vosotros, Dios os ha amado dándoos espacio y gente muy paciente. A otros de vosotros, como a mí, nos ha dado gente un poco más intensa que te confronte porque lo necesitamos. Es decir, Dios ha buscado tiempos, momentos, situaciones para llegar a nuestro corazón. Algunos hemos sido tocados por la poesía cristiana, otros por la música, otros por libros intelectuales cristianos, otros por la apologética. Dice que Dios todo el tiempo está buscando la mejor manera de amarte, obviamente dentro de los parámetros morales. Porque no siempre se trata, el amor no siempre es dar lo que se quiere, sino muchas veces es dar lo que se necesita. Y os puedo decir, la mayoría de cosas que quiero son muy oscuras. Menos mal que Dios no me las da. Y yo me siento agradecido con la iglesia, porque esta iglesia de Madrid es un ejemplo en este amor, porque a mí me han dado amor, pero a mí me han dado un amor ya pues de crucifixión casi, ¿verdad? Es decir, Marcelo, cuando empecé a estudiar la Biblia, me llevaba a la piscina, me invitaba a Burger King, que a mí me encantaba, eso me hacía sentir muy amado. Jorge, me acuerdo, a las 12 de la noche hablando conmigo porque estaba metido en otro lío relacional y él pacientemente escuchándome. Mi esposa, pues todos los días, ¿verdad? Todos los días. Alfonso igual, Alfonso cuando se enteró que estaba comprometido con mi mujer, adivinad qué, se puso a llorar. Se puso a llorar. Y eso me toca, porque tienes que conocer a tu gente para poder amar de esta manera, discerniendo y aceptando la diferencia y actuando hasta el final, como Cristo lo hizo en la cruz. Y ese es el amor al que somos llamados. Conoce a tu gente, conoce sus pasiones, sus hobbies, lo que les duele, lo que les hace despertarse en la mañana. Conoces a tu grupo. Yo sí conozco a mi grupo. Yo sé que a Harrison le encanta tomarse una cerveza y hablar y algo tranquilo. No le gustan los lugares con mucha gente. A ver, ni más de lo mismo, y le gusta jugar FIFA. A Will también le gusta ir a comer y hablar de libros intelectuales cristianos. A Ángel le encanta que lo escuchen y que le animen y ver alguna película juntos. Y puedo seguir. Y a mi Oguín, pues a mi Oguín le encanta que lo escuchen y le encanta hacer actividades juntos, tocar la guitarra, ver sitios. Por eso me decía que era un poco aburrido yo. Y yo le dije, ya, tienes razón. Tienes que conocer a tu gente. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo se siente fulanito amado o amada? Tú lo sabes. Porque deberíamos saberlo. Porque deberíamos activamente estar viviendo la regla de oro. En la iglesia y fuera de la iglesia. Y si invitado o invitada, tú has conocido cristianos en el que no has visto este tipo de vida, pues eso no era cristiano, era otra cosa. Pero eso no es el cristianismo del que Jesús habla. Eso no era el cristianismo. Entonces, yo tengo un reto para terminar, y es que quiero animar aquí a todos en la sala, incluido a mí mismo, a que nos volvamos expertos en conocer a nuestra gente, como Jesús conocía a su gente. Yo creo que a los apóstoles les gustaba el pescado,
No solamente por ser pescadores, porque Jesús les preparó, para prepararlos para la última cena, les cocinó pescado. Pues quizás a mí me hubiese cocinado un buey o algo así, ¿verdad? Una vaca o algo así. Pero yo me siento... Claro, es que hay que pensar en esos detalles. Les cocinó un pescado. ¿Y por qué un pescado? Claro. Y no, pues, un filete de vaca o algo así, ¿verdad? Bien, pues eso. El reto es que seamos expertos. Pero no solamente expertos. Que elijas una persona aquí en esta sala que no conoces bien. Y que digas, ok, voy a esforzarme este mes en conocer un poco mejor a esta persona para manifestar, para discernir. Primero, discernir qué es lo que a esta persona le hace sentir amado. Segundo, aceptar la diferencia, incluso cuando eso significa que yo no me siento amado del mismo modo. Y luego, ¿qué toca? Actuar, practicarlo. Alimentándonos de la idea de la realidad espiritual de que Dios nos ama más a nosotros y que nos aguanta tonterías todo el tiempo. Y que en eso se resume el corazón de Dios en toda la palabra, en toda la Biblia. Así que, familia, seamos expertos en un amor que discierne y acepta. Gracias.